A ver, estimada docente y estimados compañeros, reciban un cordial saludo. El grupo que está integrado por los siguientes compañeros: Karen Pilliza, Brenda Faría, Jenny Misacango y Nancy Nahua. Pertenecemos a la carrera de Educación Básica y hemos propuesto la siguiente planificación microcurricular, que es para la asignatura de matemáticas, para el grado de 10º de básica, con un tiempo de duración de 4 horas. La unidad didáctica es Teorema de Pitágoras. El objetivo de la unidad es aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las relaciones trigonométricas utilizando las TICs y las fórmulas usadas en el cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos de cuerpo y figuras geométricas, con el propósito de resolver problemas, argumentar con lógica los procesos empleados para alcanzar un mejor entendimiento del entorno cultural, social y natural, y fomentar y fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes patrimoniales del país. El criterio de evaluación es: utiliza estrategias de descomposición en triángulos en el cálculo de áreas de figuras compuestas y en el cálculo de cuerpos compuestos. Aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas para el cálculo de longitudes desconocidas de elementos de polígonos o cuerpos geométricos. Como requerimiento previo a calcular áreas de polígonos regulares y áreas y volúmenes de cuerpos en contexto geométrico o en situaciones reales. Valora el trabajo en equipo con una actitud flexible, abierta y crítica. La siguiente destreza que hemos propuesto para esta planificación es M.4.2.15, que pertenece a básica superior, que es aplicar el teorema de Pitágoras en la resolución de triángulos rectángulos. A continuación le doy paso a mi compañera. La presente planificación está elaborada con el método ERCA. A continuación, las actividades planteadas en experiencia. Observar el siguiente video del teorema de Pitágoras. Preguntas. ¿Sabe qué es un teorema? Generar un debate con los estudiantes sobre la manera en que se calculan las distancias. Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 4 centímetros. Utiliza el teorema de Pitágoras para encontrar las longitudes de los catetos y la hipotenusa en diferentes triángulos rectángulos. Experimenta con diferentes longitudes de cateto e hipotenusa. Reacción. Conoce la clasificación de los triángulos. Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro, ¿cuánto mide el otro lado? Calcular el perímetro del siguiente rombo. Si sabemos que sus diagonales, altura y anchura, miden 16 y 12. Escribir la definición del área o superficie y las unidades en las cuales se mide. Ejemplos de cálculo de áreas de polígonos basándose en el área de un triángulo. En un triángulo rectángulo de lados 1 centímetro y un diámetro. ¿Cuánto mide la hipotenusa? A continuación, mi compañera. Conceptualización. Hemos propuesto una actividad. Explicación de la distancia entre dos puntos geométricos desde el criterio matemático y ejemplos de la aplicación. En aplicación hemos propuesto las siguientes actividades. Calcular el área del cuadrado y el triángulo. Como segunda actividad tenemos calcular la altura de un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 15 metros y el lado desigual 9 metros. Tenemos como siguiente actividad calcular el valor incógnita en los siguientes triángulos rectángulos. A continuación, mi compañera. Recursos. Los recursos que utilizaremos es un video en YouTube
que se trata sobre qué es el teorema de Pitágoras, el texto básico, cuaderno de trabajo, pizarra y marcadores. Indicador de evaluación. Para evaluar el progreso de nuestros estudiantes realizaremos el siguiente indicador, que nos dice: reconoce y aplica las razones trigonométricas y sus relaciones en la resolución de triángulos rectángulos en situaciones problema de la vida real. Esto significa que los estudiantes deben reconocer las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente, aplicando correctamente para resolver triángulos, rectángulos y problemas. Técnicas e instrumentos de evaluación. Para evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes en esta unidad sobre el teorema de Pitágoras, utilizaremos la siguiente técnica, como es la resolución de problemas. Esta técnica nos permite a los estudiantes aplicar directamente el teorema de Pitágoras en situaciones prácticas, reforzando su comprensión y habilidades matemáticas. El instrumento que vamos a utilizar son los ejercicios prácticos. Utilizaremos una hoja de trabajo que contenga algunos ejercicios prácticos para evaluar diferentes aspectos del aprendizaje de los estudiantes. Tenemos los ejemplos, como son calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 4 centímetros y 5 centímetros. Calcular la longitud de un cateto de un triángulo rectángulo si la hipotenusa mide 6 centímetros y el otro cateto mide 4 centímetros. Calcular el perímetro del siguiente rombo si sus diagonales miden 18 centímetros y 14 centímetros. En conclusión, estas técnicas e instrumentos nos permiten medir el progreso de los estudiantes y su dominio del contenido. Muchas gracias por su atención durante nuestra exposición que es sobre la planificación de clase.